¿Alguna vez arrancaste una planta de pimiento porque pensaste que ya estaba muerta? Yo lo hice. Lo hice decenas de veces. Y cada vez que lo hacía, estaba cometiendo el error más grande que puede cometer alguien que cultiva en su propio patio. Pero no lo sabía. Nadie me lo había dicho. Ni los libros, ni los videos, ni los vecinos que también cultivaban. Todos hacíamos lo mismo. Plantar, esperar, cosechar unos cuantos frutos y después arrancar la planta cuando dejaba de producir. Como si fuera un objeto desechable. Como si la tierra solo sirviera para usar y tirar. Hoy voy a contarte una historia que me cambió por completo. No solo cambió mi huerto, cambió mi forma de entender las plantas, la paciencia y hasta la vida misma. Porque a veces, lo que parece terminado, apenas está esperando que alguien sepa cómo renovarlo. Todo empezó hace 3 años, en una de las peores temporadas que recuerdo. Yo vivía en una colonia pequeña en las afueras de Guadalajara. Mi patio trasero no era enorme, pero tenía espacio suficiente para unas macetas grandes, donde sembraba lo básico: tomate, chile, cilantro y, por supuesto, pimiento. El pimiento siempre fue mi favorito. Me encantaba esa sensación de salir por la mañana, ver un fruto brillante colgando de la rama y cortarlo para echarlo directo a la sartén. No hay supermercado en el mundo que te dé esa frescura. Pero ese año todo salió mal. Llevaba semanas esperando que mis plantas dieran frutos. Había comprado plántulas en un vivero local, las trasplanté con cuidado, las regué todos los días, les puse abono. Hice todo lo que supuestamente hay que hacer. Y al principio funcionó. Las plantas crecieron bonitas, verdes, llenas de hojas. Aparecieron las primeras flores. Después los primeros frutos. Coseché 5 pimientos de una planta, 6 de otra. Estaba feliz. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, las plantas dejaron de producir. Las hojas empezaron a ponerse amarillas. Los tallos se veían cansados, como si cargaran un peso invisible. Las flores nuevas aparecían y se caían antes de convertirse en nada. Una de las plantas desarrolló manchas oscuras en las hojas inferiores. Otra simplemente dejó de crecer. Se quedó ahí, estática, como congelada en el tiempo. Yo hice lo que siempre hacía. Esperé unos días, después una semana, después 2, y cuando ya me pareció obvio que no iba a pasar nada, arranqué las 3 plantas, vacié las macetas y me senté en una silla del patio, sintiéndome completamente derrotado. Mi esposa salió con un café y me miró. «Otra vez», me dijo. «Otra vez», le contesté. Esa noche no dormí bien. No porque arrancar unas plantas sea un drama, sino porque era la 4ª temporada consecutiva en la que me pasaba exactamente lo mismo. 4 años repitiendo el mismo ciclo. Comprar plántulas, invertir tiempo, invertir dinero en sustrato y fertilizantes, cosechar unos pocos frutos y después perder todo. El costo no era solo económico, era emocional. Era esa sensación de que por más que lo intentaba, no lograba sostener algo vivo por más de 2 meses. Y lo peor es que en el mercado, el pimiento seguía subiendo de precio. En esa época, el kilo de pimiento morrón rojo costaba alrededor de 90 pesos. El amarillo, todavía más. Para una familia que intenta cuidar cada peso, eso duele. Y duele doble cuando sabes que podrías cultivarlo tú mismo, pero no logras que funcione. Un domingo, 3 semanas después de arrancar mis plantas, mi cuñado me invitó a acompañarlo a un viaje. Él trabajaba comprando y vendiendo chiles secos en mercados regionales y tenía que ir a recoger un pedido a una finca pequeña en el interior de Sinaloa. No es un lugar que aparezca en los mapas turísticos, es una zona rural, calurosa, polvorienta, donde la gente vive del campo desde hace generaciones. No tenía ganas de ir, pero mi esposa me miró con esa cara que significa «sal de esta casa antes de que te vuelvas loco», y acepté. El camino fue largo, más de 8 horas en camioneta,
con polvo entrando por las ventanas y el sol pegando sin piedad. Llegamos al atardecer a una propiedad que no parecía nada especial. Una casa de bloque con techo de lámina, un patio amplio de tierra, algunos árboles frutales y, al fondo, lo que parecían ser hileras de cultivo, cubiertas por una malla sombra improvisada. Mi cuñado fue directo a hablar de negocios con el dueño de la finca, un hombre que resultó ser el hijo del verdadero encargado. «Mi padre está allá atrás», dijo señalando hacia las hileras de cultivo. «Él es el que sabe de plantas». Caminé solo hacia allá. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez unas matas de chile secándose al sol. Tal vez nada interesante. Lo que encontré me dejó sin palabras. Debajo de la malla sombra había plantas de pimiento que yo jamás había visto en mi vida. No eran matas pequeñas como las mías. Eran estructuras enormes, casi como arbustos, con troncos gruesos y ramas llenas de frutos de todos los colores. Rojos, verdes, amarillos, algunos todavía cambiando de tono. Las hojas eran de un verde intenso, brillante, como si las hubieran pintado, y los frutos colgaban pesados, firmes, perfectos. Al lado de una de esas plantas había un hombre mayor sentado en un banquito de madera, con un sombrero gastado, unas tijeras de podar en la mano y una cubeta con restos de ramas cortadas a sus pies. Tendría unos 81 años, la piel curtida por el sol, las manos grandes y callosas, los ojos pequeños pero increíblemente atentos. Me quedé parado mirando las plantas sin decir nada. Él me miró de reojo. «¿Primera vez que ves un pimiento así?», preguntó sin levantarse. «Sí», le dije. «¿Cuánto tiempo tienen estas plantas?» «Esa que estás mirando tiene más de 2 años», contestó señalando con las tijeras. «Y aquella de la esquina ya va para 3. Nunca dejaron de producir». No le creí. No podía creerle. Mis plantas duraban 2 meses. Las suyas llevaban años. «¿Cómo es posible?», le pregunté. Él se rió con una risa suave, sin prisa, como alguien que ha escuchado esa pregunta cientos de veces. «Muchacho, el problema no es la planta. El problema es lo que la gente le hace a la planta, o más bien, lo que no le hace». Se levantó despacio y me hizo una señal para que me acercara. «Ven, te voy a enseñar algo que tu abuelo probablemente sabía, pero que esta generación olvidó». Y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de aprender la lección más importante que he recibido sobre cultivo. No en una universidad, no en un curso caro, no en un libro de agronomía, sino de las manos de un hombre de 81 años, en una finca polvorienta en medio de Sinaloa. Pero antes de contarte lo que me enseñó, necesito que entiendas algo fundamental, algo que yo no sabía y que probablemente tú tampoco sepas. El pimiento no es lo que tú crees que es. La mayoría de la gente piensa que el pimiento es una planta anual. Naces, creces, produces, mueres. Fin de la historia. Así nos lo enseñaron. Así lo repiten en casi todos los tutoriales. Así funciona la lógica del mercado. Compra semillas, compra plántulas, compra sustrato, produce unos frutos y vuelve a comprar todo el año siguiente. Es un negocio redondo. Para ellos, no para ti. Pero la verdad es otra. El pimiento es una planta perenne. Tiene la capacidad biológica de vivir varios años si recibe el manejo adecuado. No es una planta de usar y tirar. Es una planta que puede acompañarte temporada tras temporada, produciendo frutos de forma continua, si sabes cómo tratarla. Entonces, ¿por qué parece que muere tan rápido en nuestros patios? Porque no muere, se agota. Y nosotros confundimos agotamiento con muerte. Cuando una planta de pimiento produce sus primeros frutos, invierte una cantidad enorme de energía. Toda su fuerza se concentra en formar esos pimientos. Agua, nutrientes, azúcares, todo va hacia los frutos. Y cuando la cosecha termina, la planta queda exhausta. Las hojas se ponen amarillas. Los tallos pierden firmeza. Las flores nuevas se caen. El crecimiento se detiene. Y ahí es donde casi todo el mundo comete el mismo error que yo cometí durante 4 años seguidos.
Ven esa planta cansada y la dan por muerta. La arrancan, la tiran, compran otra. Y el ciclo se repite, temporada tras temporada, sin que nadie se pregunte si existe otra forma. Pero existe. Y es mucho más simple de lo que imaginas. El secreto no está en comprar mejores semillas, ni en usar fertilizantes más caros, ni en tener un invernadero sofisticado. El secreto está en un gesto que parece contradictorio, casi violento, pero que es profundamente lógico cuando entiendes la biología de la planta. El secreto es cortar. Cortar cuando todo tu instinto te dice que no lo hagas. Cortar cuando la planta todavía tiene hojas. Cortar cuando parece que estás destruyendo meses de trabajo. Cortar con decisión, con conocimiento y con confianza en que lo que viene después será mejor que lo que había antes. Eso es exactamente lo que aquel hombre de 81 años me enseñó esa tarde en Sinaloa. Y eso es lo que voy a enseñarte a ti, paso a paso, sin guardarte nada. Pero esa parte de la historia merece su propio espacio. Porque lo que aprendí en las siguientes 2 horas, agachado junto a esas plantas gigantescas, con el sol cayendo y el polvo pegándose a la piel, no fue solo una técnica de jardinería. Fue una filosofía, una forma de entender que muchas veces, en la vida y en el huerto, lo que parece terminado, solo necesita que alguien sepa dónde cortar para que vuelva a crecer con más fuerza que antes. En la próxima parte, te voy a contar exactamente qué hizo don Aurelio con esas tijeras de podar. Cada corte, cada decisión, cada detalle. Te voy a explicar por qué funciona, cuándo hacerlo y qué errores evitar para que no pierdas ni una sola planta más. Porque si hay algo que ese viejo sabio me dejó claro, es esto. El conocimiento más valioso no siempre está en los manuales más modernos. A veces está en las manos callosas de alguien que lleva toda una vida observando la tierra. No te vayas. Esto apenas empieza. Don Aurelio caminó hasta la planta más grande de la hilera. Se detuvo frente a ella como quien saluda a alguien conocido. Pasó la mano por el tronco con familiaridad. «Esta tiene 2 años y medio», me dijo. «Cuando la planté no era más grande que tu mano». Yo la miraba sin entender. ¿Cómo puede una planta de pimiento vivir tanto? Las mías morían antes de cumplir 3 meses. Tenía que haber un truco complicado, algo caro, algún producto especial. Pero lo que don Aurelio hizo a continuación destruyó todas mis suposiciones. Se agachó junto a una planta más pequeña al final de la hilera. Acababa de terminar su primera cosecha. Todavía tenía frutos colgando, pero las hojas inferiores ya amarilleaban. Los tallos superiores estaban largos y sin fuerza. Era exactamente el aspecto que tenían mis plantas justo antes de que yo las arrancara. «¿Ves esta?», me dijo. «Está cansada. La mayoría de la gente la arrancaría ahora mismo». «Sí», contesté. «Eso es lo que yo haría». «Y ahí está tu error». Agarró sus tijeras, las abrió y cortó la rama principal casi por la mitad. Sentí un escalofrío. «Espere», le dije. «¿No va a matarla?». Ni siquiera levantó la vista. Siguió cortando rama por rama, con movimientos seguros. Cada corte justo por encima de un nudo, ligeramente inclinado para que el agua escurriera y la herida cicatrizara bien. Después quitó todas las hojas amarillas, después las ramas secas, después unos brotes débiles que salían demasiado cerca del suelo. En menos de 10 minutos, la planta que antes parecía un arbusto desordenado quedó reducida a un esqueleto con apenas 3 o 4 ramas cortas y casi ninguna hoja. Me quedé helado. La planta se veía destruida, desnuda, como si la hubieran castigado. Don Aurelio se limpió las manos en el pantalón, me miró y dijo: «Dentro de una semana, vuelve a mirarla». Yo no volví en una semana. Volví en 2, pero cuando vi esa planta, entendí todo. De cada punto de corte brotaban ramas nuevas, verdes, brillantes, llenas de energía.
Las hojas eran más grandes y más oscuras que las anteriores. La planta entera parecía otra. Don Aurelio estaba ahí otra vez, sentado en su banquito. Me vio llegar y sonrió. ¿Ya entendiste?, preguntó. Creo que sí, le dije. La planta no estaba muerta, solo estaba vieja por arriba. Exacto, respondió. La raíz seguía fuerte, el tronco seguía vivo. Lo único que estorbaba era la estructura de arriba, cansada después de tanta producción. Al cortarla, le das permiso para volver a empezar. Pero no desde cero, desde una base que ya tiene fuerza. Esa frase se me quedó grabada. No desde cero, desde una base que ya tiene fuerza. Y es que ahí está la diferencia fundamental entre arrancar una planta y renovarla. Cuando arrancas, pierdes todo. La raíz que tardó semanas en establecerse, el tronco que se fue engrosando, la red de raíces que ya conoce el sustrato y sabe de dónde extraer agua y nutrientes. Todo eso desaparece, y vuelves a empezar con una plántula frágil que necesita meses para llegar al mismo punto. Pero cuando podas con inteligencia, conservas lo que la planta ya construyó. Solo eliminas lo que ya no funciona, y le das espacio para crecer de nuevo con más vigor, más rapidez y más potencia. Eso es la poda de renovación. Don Aurelio me explicó que después de esa primera poda, lo normal es que entre 45 y 60 días más tarde aparezcan nuevas flores y una nueva tanda de frutos. Y me dijo algo que cambió todo mi esquema mental. No es una poda que se hace una vez y se olvida. Es un ciclo. Cada vez que la planta termina una fase de producción y empieza a mostrar cansancio, repites el proceso. No dejas que entre en decadencia profunda. Actúas antes. Y así la mantienes perpetuamente joven. Pero don Aurelio, le dije, si la planta se queda sin hojas, ¿de dónde saca energía para rebrotar? Él levantó un dedo, como un maestro de escuela, a punto de dar la lección más importante del día. De la tierra, muchacho. Todo sale de la tierra. Y si la tierra está vacía, la planta no puede responder. Por eso la poda sin fertilización no sirve de nada. Y entonces me enseñó el segundo pilar de su sistema: alimentar el suelo como si fuera un ser vivo. Me llevó a un rincón de la finca donde tenía cubetas con mezclas. Una con humus de lombriz oscuro, con olor a bosque húmedo, otra con harina de hueso blanquecina, y otra con ceniza de madera, gris y ligera. Justo después de cada poda, me explicó, pongo humus alrededor de la base. Encima una cucharada de harina de hueso y un poquito de ceniza, muy poquito, porque la ceniza es fuerte. Después riego bien. Eso le dice a la planta, tienes con qué crecer. Me explicó que el humus aporta nitrógeno suave y vida microbiológica. La harina de hueso entrega fósforo y calcio para raíces fuertes y floración abundante. Y la ceniza ofrece potasio, pero hay que usarla con moderación para no alterar el suelo. 15 días después de la poda, cuando los brotes asoman, abonaba de nuevo con humus y biofertilizante líquido diluido. Durante esa fase, la planta reconstruye su estructura y necesita nitrógeno, pero sin pasarse. Si le das demasiado, crece mucho follaje, pero no produce frutos. Cuando aparecen las flores, el enfoque cambia. Menos nitrógeno, más fósforo y potasio. Esa transición impulsa la floración, el cuajado y después frutos firmes, sabrosos, con buen peso. ¿Ve?, me dijo don Aurelio señalando una planta que estaba cuajada de pimientos rojos. Esa comió bien, por eso produce así. Me reí, pero era verdad. La planta había comido bien, y él era quien la alimentaba con la precisión de alguien que lleva décadas leyendo las señales de la tierra. Pero el método de don Aurelio no terminaba ahí. Había un tercer elemento que él llamaba los cuidados de todos los días. Riego constante, sin cambios bruscos. Si meto el dedo y sale seco, riego. Si sale húmedo, espero. Así de simple, decía. Limpieza continua de hojas amarillas y tejidos dañados.
porque se convierten en puerta de entrada para hongos, eliminación de brotes débiles que desvían energía, vigilancia semanal de plagas mirando el envés de las hojas, pulgones, mosca blanca, ácaros, un poco de jabón potásico o aceite de neem a tiempo resuelve lo que después costaría 10 veces más. Protección contra el frío en noches heladas con una tela o un plástico simple. Y algo que me sorprendió, nunca arrancaba un pimiento con la mano. Siempre cortaba con tijeras, dejando un tramo del pedúnculo unido al fruto. Si tiras, dañas la rama, y una rama dañada tarda más en volver a dar. La cosecha regular, me explicó, estimula a la planta. Si dejas frutos sobremaduros, la planta sigue invirtiendo energía en algo que ya cumplió su ciclo. Cuando cosechas a tiempo, le dices, esta fase terminó, empieza la siguiente. Pasé toda esa tarde con don Aurelio. No tenía cuaderno, no tomé fotos, solo escuché y observé. Cuando nos fuimos, ya era de noche. Mi cuñado se quejó del camino de regreso, pero yo iba en silencio, repasando cada palabra, cada gesto, cada corte. Al llegar a casa, mi esposa me preguntó cómo me había ido. Bien, le dije, necesito comprar 3 plántulas de pimiento mañana. Ella me miró con la misma cara de siempre, la cara de, ya sé cómo termina esto. Pero esta vez era diferente, y ella lo notó con el tiempo. Planté las 3 plántulas en macetas grandes, de más de 40 centímetros de diámetro y profundidad. Usé tierra vegetal, humus de lombriz y arena para el drenaje. Enterré parte del tallo hasta las primeras hojas, les puse tutores y esperé. Las primeras semanas fueron iguales que siempre. Crecimiento, hojas, flores, frutos. Coseché los primeros pimientos y sentí la misma alegría de antes. Pero después vino el momento de la verdad, cuando las plantas empezaron a verse cansadas. Esta vez no las arranqué. Respiré hondo, agarré las tijeras y corté. Corté como me enseñó don Aurelio, con decisión, con confianza, con miedo también, porque una parte de mí seguía creyendo que estaba cometiendo un error, pero no lo era. 15 días después aparecieron los brotes nuevos. 45 días después, las primeras flores. 60 días después, pimientos nuevos colgando de ramas jóvenes, firmes, como si la planta hubiera vuelto a nacer. Hoy, esas 3 plantas tienen más de 2 años. Nunca dejaron de producir. Cada semana salgo al patio y cosecho pimientos frescos que van directo a la cocina. Mi esposa ya no me mira con esa cara. Ahora me pide que le plante albahaca. Y lo más poderoso de todo esto no es la técnica en sí, es lo que te enseña. Que muchas veces, en el huerto y en la vida, lo que parece terminado solo necesita que alguien sepa dónde cortar. Que confundimos cansancio con fracaso. Que la verdadera abundancia no viene de empezar de cero cada vez, sino de renovar lo que ya tienes. Don Aurelio me lo dijo con las palabras más simples del mundo, sentado en su banquito, con las manos llenas de tierra. Muchacho, el secreto no está en la semilla, está en la paciencia. Y tenía razón. Pasaron los meses, y con cada mes que pasaba, algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo un tipo que cultivaba pimientos en su patio. Me estaba convirtiendo en alguien que observaba, que escuchaba, que entendía los ritmos de algo vivo. Suena exagerado, lo sé, pero cuando llevas semanas mirando cómo una planta que tú mismo podaste con miedo empieza a rebrotar, a florecer, a cargar frutos otra vez, algo se mueve por dentro. Algo que no tiene que ver con la jardinería, sino con la confianza de saber que hiciste bien al no rendirte. Mis 3 plantas de pimiento seguían produciendo, pero yo quería más. No más frutos, más continuidad, porque aunque el sistema funcionaba, había semanas en las que las 3 plantas estaban en fase de recuperación al mismo tiempo y no tenía pimientos para cosechar, y otras semanas en las que las 3 producían juntas y me sobraban frutos que no alcanzaba a consumir. Fue mi esposa la que lo dijo primero.
¿No podrías hacer que una dé frutos cuando las otras están descansando? La miré como si me hubiera revelado un secreto cósmico, porque tenía toda la razón, y la solución era tan obvia que me dio vergüenza no haberlo pensado antes. El sistema de plantas desfasadas. La idea es simple. En lugar de podar las 3 plantas al mismo tiempo, las podas se escalonan. Podas la primera en enero, la segunda en febrero, la tercera en marzo. Cuando llega abril, la primera ya está lista para una nueva poda. Mientras tanto, la segunda está produciendo y la tercera empieza a florecer. Siempre hay una dando frutos, otra preparándose y otra renovándose. No hay vacíos, no hay semanas sin cosecha. Cuando lo implementé, mi vecino don Ramiro, un señor jubilado que regaba geranios toda la tarde, se asomó por la barda y me preguntó por qué siempre estaba cortando mis plantas. Le expliqué. No me creyó. Le mostré los pimientos que acababa de cosechar. 3 rojos, 2 amarillos, 1 verde oscuro. Todos firmes, brillantes, con un aroma que se sentía a medio metro. ¿Me enseñas?, preguntó. Y entendí algo que don Aurelio probablemente ya sabía. El conocimiento que funciona se mueve, se comparte, se multiplica. Le regalé una plántula, y 2 meses después, don Ramiro ya estaba podando su primera planta con tijeras nuevas. Pero no todo fue perfecto. Hubo problemas. Y es importante que lo sepas, porque si te cuento solo los éxitos, te estoy mintiendo. Y mentir sobre cultivo es lo peor que puedes hacer, porque la persona que te cree planta con expectativas falsas y después se frustra el doble. El primer problema serio que tuve fue una planta que no rebrotó después de la poda. La corté como siempre. Limpié las ramas, quité las hojas viejas, dejé los nudos bien marcados, aboné con humus, harina de hueso y ceniza, regué y esperé. 1 semana. Nada. 2 semanas. Nada. Los puntos de corte se veían secos, sin señales de vida. Empecé a pensar que había cortado demasiado, que tal vez esa planta sí estaba muerta de verdad. Pero antes de arrancarla, recordé algo que don Aurelio me había dicho. Si no rebrota, la planta te está diciendo que no tiene con qué responder. Revisa la tierra. Metí el dedo en el sustrato. Estaba duro, compacto, casi como arcilla. No había renovado la tierra en meses. Saqué la planta, aflojé las raíces, cambié parte del sustrato por una mezcla fresca con humus y arena. En 10 días aparecieron los primeros brotes verdes. No era la poda lo que había fallado, era el suelo. El segundo problema fue la caída de flores. Una planta floreció con fuerza después de una poda, pero las flores se caían antes de cuajar. El problema era estrés hídrico, combinado con calor excesivo en pleno verano de Guadalajara. Empecé a regar 2 veces al día, con cantidades moderadas, temprano y al atardecer, y moví la maceta a un lugar con sol matutino, pero sombra parcial por la tarde. En 2 semanas, las flores dejaron de caerse. El tercer problema fue una plaga de pulgones. Aparecieron en los brotes más tiernos de una planta que acababa de rebrotar después de la poda. Los brotes jóvenes son los más vulnerables, porque son suaves, llenos de savia, irresistibles para los insectos. Recordé lo que me dijo don Aurelio. Una plaga pequeña se maneja fácil. Preparé una mezcla de jabón potásico diluido en agua y rocié los brotes afectados durante 3 días seguidos. Al 4.º día, los pulgones habían desaparecido. Si hubiera esperado 2 semanas más, la historia habría sido completamente distinta. Y el cuarto problema, el más difícil emocionalmente, fue aceptar que no todas las variedades responden igual. Al principio usé una variedad comercial que compré en el vivero más cercano. Funcionó bien durante las primeras 2 podas, pero a la tercera la planta respondió con menos vigor. Los brotes eran más débiles, las flores más escasas, los frutos más pequeños. Era como si cada renovación costara más esfuerzo y diera menos resultado. Le escribí a don Aurelio por teléfono. Sí,
El hombre de 81 años usaba teléfono, uno viejo, de botones. Su hijo le leía mis mensajes y él dictaba las respuestas. Me dijo que sonaba a una variedad híbrida, diseñada para producción industrial. Una campaña fuerte y se acabó. Si quieres continuidad, busca variedades criollas. Esas tienen otra resistencia, otro ritmo. Conseguí semillas criollas en un mercado local. Las germiné yo mismo. Tardaron más en crecer, fueron más lentas en todo. Pero cuando llegó la primera poda, la planta rebrotó con una fuerza que no había visto nunca. Brotes gruesos, vigorosos. En menos de 40 días, flores. Y frutos más grandes, más sabrosos, con un aroma que llenaba la cocina entera. La variedad importa. No porque una sea buena y otra mala, sino porque cada una fue creada para un propósito distinto. Y el propósito de las criollas es sobrevivir, adaptarse, renovarse. Un año después de aquel primer viaje, volví a Sinaloa. Mi cuñado tenía otro pedido que recoger. Esta vez no dudé ni un segundo en acompañarlo. Quería ver a don Aurelio. Quería contarle lo que había logrado. Quería agradecerle. Llegamos al atardecer, como la primera vez. El polvo, el calor, la casa de bloque con techo de lámina. Todo igual. Pero yo era distinto. Caminé hacia las hileras de cultivo, y ahí estaba él, sentado en el mismo banquito, con las mismas tijeras gastadas, rodeado de plantas que parecían más grandes que la última vez. Me vio llegar y sonrió. ¿Siguen vivas tus plantas?, preguntó. Siguen vivas, le dije, y ya le enseñé a mi vecino. Él asintió despacio, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. ¿Cuál es la más vieja que tienes aquí?, le pregunté señalando las hileras. Se levantó, caminó hasta una planta que estaba en la esquina del terreno. Era enorme. El tronco parecía el de un árbol joven, con la corteza agrietada y oscura. Las ramas se extendían en todas direcciones, cargadas de frutos rojos y amarillos. Esa tiene 4 años, me dijo. Nunca dejó de producir. 4 años. Una planta de pimiento produciendo durante 4 años sin parar, sin reemplazarla, sin empezar de cero, solo con podas, con alimento, con observación y con paciencia. Me quedé mirándola un largo rato, y en ese momento entendí que lo que don Aurelio me había enseñado iba mucho más allá de las plantas. Vivimos en un mundo que nos enseña a desechar. Si algo deja de funcionar, lo tiras. Si algo se ve cansado, lo reemplazas. Así tratamos las cosas. Y muchas veces, así tratamos los proyectos, los sueños, las relaciones. Pero existe otra forma. A veces lo que parece terminado solo necesita un corte limpio, en el lugar correcto, en el momento justo. No para destruir, sino para renovar. Esa tarde, antes de irme, don Aurelio me regaló un puñado de semillas envueltas en un pañuelo viejo. Semillas de sus propias plantas, de esas que llevan 4 años produciendo sin parar. Para que sigas cultivando, me dijo, y para que sigas enseñando. Guardé ese pañuelo como si fuera oro, y cuando llegué a casa, mi esposa me preguntó cómo me había ido. Bien, le dije, traje semillas. Ella sonrió. Ya no era la sonrisa de, ya sé cómo termina esto. Era la sonrisa de alguien que había visto con sus propios ojos cómo 3 plantas de pimiento podían cambiar un patio, una cocina y hasta una forma de pensar. Si todavía no te animas, te digo, empieza con una sola planta, una maceta grande, buen sustrato, tijeras afiladas y la voluntad de observar antes de actuar. Porque el secreto más grande que me enseñó don Aurelio no fue cómo cortar una rama. Fue como mirar una planta con paciencia y entender que lo que parece el final muchas veces es solo una pausa. Y las pausas, en la vida y en el huerto, no son fracasos. Son el espacio que necesita lo que viene después para crecer con más fuerza. Cultiva con calma. Observa la tierra. Respeta los ciclos. Y nunca arranques algo que solo está esperando que lo renueves. Durante semanas, aquel pañuelo viejo estuvo guardado en el cajón de mi mesa de noche. Lo abría de vez en cuando,
miraba las semillas y lo volvía a cerrar. No por falta de ganas, sino por miedo. Porque una cosa es recibir una plántula del vivero, meterla en una maceta y esperar. Y otra muy distinta es empezar desde una semilla, desde la nada. Yo nunca había germinado nada en mi vida. Siempre compraba plántulas ya formadas. Me parecía más fácil, más seguro, más rápido. Pero don Aurelio me había regalado esas semillas con una intención clara. No quería que yo dependiera de un vivero para siempre. Quería que aprendiera el ciclo completo, desde el principio absoluto hasta la primera poda de renovación. Porque solo cuando entiendes cada etapa del camino, puedes intervenir con precisión cuando algo falla. Una noche, mi esposa me encontró otra vez con el pañuelo abierto sobre la mesa. ¿Vas a mirarlas hasta que germinen solas?, me dijo. Tenía razón. Era hora de empezar. Al día siguiente llamé a don Aurelio. Bueno, llamé a su hijo, que como siempre le leyó mi mensaje y me devolvió la respuesta dictada con esa voz pausada que yo ya reconocía como la del viejo. Muchacho, germinar un pimiento no es difícil, pero tiene sus reglas. Si las respetas, la semilla responde. Si no, se pudre y pierdes el tiempo. La primera regla, la temperatura. Don Aurelio me explicó que la semilla del pimiento necesita calor para despertar. No un calor infernal, sino un calor constante, entre 25 y 30 grados centígrados. Si la temperatura baja de 20, la germinación se vuelve lenta o simplemente no ocurre. Y si supera los 35, la semilla puede dañarse. En Sinaloa no tengo ese problema, me dijo, porque aquí siempre hace calor. Pero tú en Guadalajara tienes que buscar un lugar tibio dentro de la casa, cerca de una ventana que dé al sol por la mañana, o encima de un refrigerador que siempre tiene algo de calor arriba. La segunda regla, la humedad. La semilla necesita agua para activar su proceso interno, pero no puede estar encharcada. Si la ahogas, se pudre. Si la dejas seca, no despierta. El punto exacto es mantenerla en un medio húmedo, pero con aire. Don Aurelio usaba un método que llamaba la servilleta. Tomas una servilleta de papel, la humedeces bien sin que chorree, colocas las semillas encima con espacio entre ellas, doblas y metes todo dentro de una bolsa de plástico transparente. Cierras sin apretar del todo para que quede algo de aire, y la pones en un lugar cálido y oscuro. Cada 2 días revisas. Si la servilleta se secó, le echas unas gotas. No la toques. No la abras cada 3 horas. La semilla necesita tranquilidad. Le hice caso. Humedecí una servilleta, coloqué 8 semillas del pañuelo de don Aurelio, doblé, metí en la bolsa y la dejé encima de una repisa alta en la cocina, donde el calor de la estufa mantenía una temperatura agradable. Los primeros 3 días no pasó nada. Abrí la bolsa, revisé. La servilleta seguía húmeda. Las semillas seguían iguales. Cerré y esperé. Al 5.º día, 2 semillas mostraban una puntita blanca, minúscula, casi invisible. Era la radícula, la primera raíz, el inicio de todo. Al 7.º día, 5 de las 8 semillas habían germinado. 3 seguían cerradas. Don Aurelio me había advertido. No todas van a germinar, es normal. Las semillas criollas no son perfectas como las de laboratorio, pero las que germinan suelen ser más fuertes. Ahora venía el paso que más nervios me daba: trasplantar esas semillas germinadas a tierra. Preparé vasitos de plástico para café. Les hice agujeros en el fondo con un clavo caliente. Los llené con una mezcla ligera, mitad humus de lombriz, mitad fibra de coco. Para plántulas jóvenes conviene un sustrato suelto y suave. La raíz recién nacida necesita expandirse sin esfuerzo. Con un palillo hice un hoyito de 1 centímetro en cada vasito. Coloqué cada semilla germinada con la radícula hacia abajo, cubrí con una capa finísima de sustrato y regué con rociador. Los puse junto a la ventana con sol matutino. No les des sol directo fuerte todavía, me había dicho don Aurelio.
Sol filtrado, luz abundante pero suave, como si las estuvieras presentando al mundo poco a poco. Me gustó esa imagen, presentarlas al mundo poco a poco. Así lo hice. Durante los primeros días, las plántulas no aparecían. La tierra estaba húmeda, los vasitos en su lugar, pero nada asomaba. Mi esposa pasaba por la ventana y me miraba con una sonrisa que decía todo sin decir nada. Al cuarto día después del trasplante, la primera plántula rompió la superficie. Era un tallo delgadísimo, verde pálido, con 2 hojas pequeñas y redondas en la punta. Las hojas cotiledonares, las primeras hojas de toda planta, las que traen la energía almacenada en la semilla para impulsar los primeros días de vida. Al sexto día, 4 de las 5 semillas habían brotado. La quinta nunca salió. Y ahí empezó la fase que don Aurelio llamaba la crianza, el período entre la germinación y el momento en que la planta es lo bastante fuerte para trasplantarse a su maceta definitiva. Y según él, era la fase donde más gente comete errores. El error más común, me dijo, es regar demasiado. La plántula es pequeña, la maceta es pequeña, la tierra se seca rápido y la gente riega 3 veces al día. Pero el exceso de agua en esa etapa mata más plántulas que cualquier plaga. La clave era regar con moderación, mantener el sustrato ligeramente húmedo, nunca encharcado, usar el rociador en lugar de verter agua directamente, y dejar que la superficie se seque un poco entre riegos. El segundo error, falta de luz. Las plántulas sin suficiente luz se estiran buscando el sol. Tallos largos, delgados, frágiles. Don Aurelio las llamaba plantas espigadas y decía que nunca se recuperan del todo. Solución: al menos 6 horas de buena luz y rotar los vasitos cada 2 o 3 días. El tercer error: trasplantar demasiado pronto. Don Aurelio me enseñó a esperar hasta que la planta tuviera al menos 4 o 5 pares de hojas verdaderas y el tallo se sintiera firme al tacto. Mis plántulas tardaron entre 4 y 5 semanas en alcanzar ese punto. 5 semanas de regar con cuidado, girar los vasitos, vigilar que ninguna se espigara, quitar alguna hoja cotiledonar que se secaba naturalmente al ser reemplazada por hojas verdaderas. 5 semanas de aprendizaje silencioso. Cuando llegó el momento del trasplante definitivo, ya tenía todo preparado. Macetas grandes, mezcla de tierra, humus y arena, tutores, harina de hueso en el fondo. Saqué cada plántula con su bloque de sustrato intacto, la coloqué enterrando parte del tallo hasta las primeras hojas verdaderas, y regué bien. Las primeras 2 semanas después del trasplante fueron delicadas. Las plántulas sufrieron un poco el cambio. Algunas hojas inferiores amarillearon. Una de las 4 plantas se veía más débil que las otras, pero ninguna murió. Todas se adaptaron. Después de esas 2 semanas, el crecimiento se aceleró. Las plantas engrosaron el tallo, abrieron ramas laterales, multiplicaron hojas. La primavera de Guadalajara era generosa y las plantas la aprovechaban. A las 6 semanas aparecieron las primeras flores, pequeñas, blancas, discretas, pero para mí eran como fuegos artificiales, porque venían de semillas de don Aurelio, semillas de plantas que llevaban 4 años produciendo, semillas con generaciones de resistencia. Dejé que la planta cuajara sus primeros frutos sin intervenir. No podé nada, no forcé nada, solo regué, aboneé cuando tocaba, vigilé las hojas y esperé. Los primeros pimientos aparecieron verdes, pequeños, y fueron creciendo semana a semana hasta alcanzar un tamaño que superaba cualquier cosa que yo hubiera cosechado de las plántulas de vivero. Los corté con tijeras, como me enseñó don Aurelio, dejando un tramo del pedúnculo, sin tirar, sin dañar la rama, y después vino el momento que yo ya conocía. Las hojas empezaron a amarillear, los tallos se veían cansados, el crecimiento se frenó, pero esta vez no sentí miedo, ni frustración.
ni ganas de arrancar nada. Agarré las tijeras, respiré y corté. Corté con la misma decisión que le había visto a don Aurelio aquella tarde en Sinaloa, rama por rama, nudo por nudo, dejando una estructura limpia y abierta. Aboné con humus, harina de hueso y un toque de ceniza. Regué despacio, y me senté a esperar con la tranquilidad de quien ya sabe lo que viene después. Porque lo que viene después, siempre, es el rebrote. Los brotes nuevos, las hojas jóvenes, las flores, los frutos. El ciclo completo que empieza otra vez, no desde cero, sino desde una base que ya tiene raíces profundas, tronco formado y la memoria de todo lo que sobrevivió antes. Ese día, sentado en mi patio con las tijeras en la mano y los restos de ramas a mis pies, entendí que ya no necesitaba a don Aurelio al lado. Él me había dado algo más valioso que semillas, la capacidad de leer una planta, de entender sus señales, de saber cuándo cortar, cuándo alimentar y cuándo esperar. Eso es cultivar de verdad. No seguir instrucciones a ciegas, sino aprender a escuchar lo que la tierra te dice cuando te tomas el tiempo de observar.